Bienvenidos a otro episodio de Estudios Bíblicos Ilustrados. En esta ocasión vamos a tocar un tema polémico y es el tema del sionismo cristiano. ¿Por qué? Porque hay cientos y miles y probablemente millones de cristianos que creen que no hay un pueblo de Dios, sino dos pueblos de Dios distintos corriendo en paralelo. Y vamos a ver si la Biblia habla de eso o no. Empecemos. Bueno, como dijimos al principio, hay personas, hay cristianos, una cantidad importante de cristianos que cree que hay dos pueblos de Dios, específicamente el pueblo cristiano y el pueblo judío, que el pueblo judío del Antiguo Testamento todavía sigue estando vigente como pueblo de Dios y con una misión especial. De hecho, hay quienes piensan que el pueblo judío es el que va a terminar la obra de Cristo aquí en la tierra desde un punto de vista profético. Y cuando entramos en este tema estamos entrando sin fallar en lo que es el dispensacionalismo, una corriente teológica de la cual no voy a hablar hoy para no ser este tema muy extenso. Me voy a dedicar más que nada a reflexionar sobre el detalle de Israel como pueblo vigente de Dios y no como un pueblo pasado de Dios que no fue fiel al pacto. Y voy a dejar primero en claro lo que pienso. Lo que yo pienso es que Israel no debe estar en un pedestal, es una nación más. En mi opinión, como nación moderna, el Estado de Israel sí tendría derecho a existir porque al final del día la ley ordinaria de este mundo es la que impera, no la ley de Cristo. Y dado que un poder mayor o unos poderes mayores permitieron que el Estado de Israel quedase en el punto donde está, pues que quede allí, con eso no habría problema. Ahora, deberíamos entonces entrar en la discusión sobre si hay genocidio en Gaza y todo este tipo de cosas. Pues no quiero enfocarme en eso porque se mancharía mucho lo que realmente quiero discutir, entrando ya en asuntos de geopolítica y asuntos en los cuales hay muchas zonas grises, y esa no es mi intención. Pero de primera instancia voy a dejar claro el detalle de que Israel para mí es una nación más, no es el pueblo de Dios escogido para hacer una obra especial en los últimos días, porque eso es antibíblico. Y voy a explicar aquí a ti en este video, tal vez tú sí crees en eso y mucho respeto, tal vez yo soy el que estoy equivocado, háblame en los comentarios. Pero te voy a explicar desde un punto de vista histórico por qué no es una buena idea colocar a Israel en un pedestal y que los judíos todavía son un pueblo de fe y un pueblo de Dios. Las cosas no son así. Vamos a viajar al pasado. Vamos a viajar al pasado unos 2000 años atrás y vamos a llegar al periodo que caracterizó el judaísmo de los días de Cristo. Y estamos hablando del judaísmo del segundo templo. Para todos los que son suscriptores en este canal, y si no, por favor suscríbete y dale a la campanita de las notificaciones y toda aquella cosa y comparte y lo que sea. Pues este término judaísmo del segundo templo o periodo del segundo templo es sumamente importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando del momento, el escenario donde se desarrolla el ministerio de Jesús. Y el judaísmo no era un cuerpo de creyentes monolíticos, sino que estaba fragmentado, tal como lo sigue estando hoy. Y de hecho, vamos a ver quién es el que gana de entre las sectas judías del pasado, que tenemos varias. Por ejemplo, tenemos a los saduceos que representaban la aristocracia judía en esa época y eran los que manejaban, controlaban el templo. Eran muy pudientes, eran poderosos los saduceos. Los saduceos no creían en la intervención de los ángeles y tampoco creían en la resurrección y rechazaban la mayor parte de los libros del Antiguo Testamento. Se quedaban tan solo con los 5 libros de la Torá, es decir, los 5 libros de Moisés del Pentateuco. Como ya mencioné, eran los que controlaban el sacerdocio y también el templo. Así que eran básicamente de las autoridades máximas. Encontramos en el Nuevo Testamento que el Sanedrín, el tribunal
judío por excelencia estaba dividido entre miembros saduceos y miembros de la otra secta que pudiéramos decir era la secta mayoritaria, que era la de los fariseos. Bien interesante, si los saduceos controlaban el templo, entérate de que los fariseos controlaban la sinagoga. Y la sinagoga no eran iglesias realmente, a pesar de que el modelo de la iglesia cristiana nace a partir de la sinagoga. Las sinagogas eran centros muy importantes para el esparcimiento del conocimiento judío y de la religión, en este caso de la tradición que esgrimían los fariseos como algo sumamente importante. Si bien los fariseos estaban de acuerdo en que el templo era el corazón mismo de la religión judía. Y tenemos por acá, esto no es una secta del judaísmo per se, pero es un grupo importante que son los celotes. Estamos hablando de los revolucionarios que creían que debía desaparecer el opresor de la tierra que Dios le había dado a Israel. Los celotes eran revolucionarios, independentistas, ellos querían la independencia del Estado de Israel como en su momento de mayor gloria. Y pues, si bien es cierto de que los saduceos no estaban, eran más bien, o vivían, los saduceos vivían dentro del esquema que ya había establecido la imposición romana y había un balance, los fariseos tal vez tenían un poquito más, tendrían algo de simpatía hacia la causa revolucionaria de los celotes, porque al final del día los romanos son gentiles, goyim, y por consiguiente eran unos malditos que no merecían la salvación. Eso pensaban ellos. Entonces tenemos el caso de los esenios que vivían una vida ascética, y aquí debo mencionar que estaba también la comunidad de Qumran, allá cerca del Mar Muerto, que hay personas que dicen, hay muchos expertos que dicen que lo que había en Qumran era una comunidad de esenios, pero como también eso está en cierta controversia, no hay un documento que especifique que eran esenios y no algún tipo de otra comunidad distinta o alguna variante o una comunidad particular. Pero esa gente, yo los coloco aquí para cuestión de simplificar, básicamente en un mismo grupo. Los esenios y la comunidad de Qumran, que básicamente eran ascetas, vivían fuera de las ciudades y tenían una vida querían vivir una vida de pureza. Hicieron una buena labor, dicho sea de paso, con los manuscritos, los rollos que han llegado hasta nosotros gracias a la labor que ellos hicieron. ¿Okay? También tengo por acá una persona sumamente importante de este momento que estamos analizando y que de hecho, interesantemente, tal vez pudiéramos decir que afectaría más al cristianismo que al mismo judaísmo, y es Filón de Alejandría, un maestro que quiso tratar de conciliar lo que fue la filosofía griega, más que nada el platonismo, con la sabiduría del judaísmo y los conceptos de la Biblia, de la Torá, de todos los escritos, ¿verdad? Obviamente el hombre lamentablemente trabajó alegorizando todo, o sea que básicamente cogió la escritura y le superpuso pues lo que sería la alegorización como un método de interpretación. No lo voy a explicar tampoco ahora, pero para que veas que era un judaísmo sumamente fragmentario, no había un cuerpo unificado. Los saduceos no se llevaban con los fariseos, estaban los celotes tratando de crear revolución, estaba Filón de Alejandría también con una teología distinta, una voz distinta a lo que decía el fariseo en la sinagoga y a lo que los saduceos presentaban como correcto y como la verdad. Y en este mundo convulso se presentó Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret ni le dio el visto bueno a los saduceos, ni le dio el visto bueno a los fariseos, ni a los celotes, ni a los esenios. Filón no quedó en el panorama absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque el principio de que la Biblia es su propio intérprete poco a poco había empezado a desplazarse. Había mucha especulación. ¿Y qué vino pasando con este judaísmo? Muy sencillo. Gracias a que los celotes siguieron haciendo sus actividades revolucionarias,
e incitando a parte de la población, se dieron las llamadas 3 guerras judeo-romanas. La primera de ellas, la Gran Revuelta Judía, que fue del año 66 al año 73. Ojo que estamos hablando de años después de Cristo, tomando a Cristo como punto de partida. Quiere decir que estaríamos hablando de que al momento de Jesús morir, que muchos colocan el año de la crucifixión de Jesús como el año 31, pues estaríamos hablando que unos 39 años después aproximadamente el templo sería totalmente arrasado, destruido, gracias al general Tito y a los romanos. Y no es para menos, los judíos de aquella época se lo buscaron por las revoluciones y también por haber rechazado a Jesús como su Salvador personal y Salvador también, el Mesías que estaba esperando la nación. No de balde dice Juan capítulo 1, el Evangelio, hablando de Jesús, vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel no recibió a Jesús. Quiero enseñarte aquí 2 textos que no debemos olvidar, porque el judaísmo claudicó, falló en su misión como nación, como teocracia del antiguo pacto, y si rechazaron a Jesús de esa forma, no pueden ser ningún pueblo de Dios, y menos ahora que ya no se vive una teocracia, sino un reino de gracia. O sea, eso no tiene ningún tipo de lógica. Mira aquí Mateo capítulo 27, desde el versículo 21. Dice, cuando el gobernador preguntó, y en este caso estamos hablando de Pilato, ¿cuál de los 2 queréis que os suelte? Ellos respondieron, a Barrabás. Y Pilato les dijo, entonces, ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Dijeron todos, sea crucificado. Eso fue lo que dijo el pueblo, simplemente sea crucificado. Pilato preguntó, ¿qué mal hecho? Pero ellos gritaban más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato, que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo, soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Que dicho sea de paso, no era nada de inocente, él pudo haber intervenido allí con su autoridad, lo que pasa es que quería congraciarse también con las autoridades judías, las autoridades locales. No voy a entrar, hay una cosa bien histórica, bien interesante que tiene que ver con el caso de Pilato, no voy a eso ahora, pero después de haberse lavado las manos con agua diciendo que era inocente de la sangre de ese justo, miren lo que todo el pueblo responde en el versículo 25, de nuevo, estoy en Mateo capítulo 27. Respondió todo el pueblo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es decir, ellos básicamente llamaron a la maldición sobre su descendencia, sobre su familia. Y ojo, yo no estoy hablando de que esa maldición esté hasta los días de hoy, por supuesto que no. Pero hubo unas consecuencias que se vieron años después en la destrucción del templo, que dicho sea de paso, la rebelión fue tan grande, eso lo dice Mateo, pero mira lo que dice Juan, porque Juan complementa acá con algo sumamente lamentable que dijeron los judíos igualmente. Estoy en Juan capítulo 19, dice acá desde el versículo 14, era la preparación de la Pascua, como la hora sexta, el mediodía. Entonces Pilato dijo a los judíos, aquí está vuestro rey, lo presentó al pueblo. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato entonces les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Y respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Es decir, los principales sacerdotes, está hablando de esos saduceos, que eran los que manejaban el templo, y ellos dijeron, no tenemos más rey que el César. Rechazaron al rey de la vida, rechazaron al Salvador, al Mesías, a Jesús. ¿Cómo es posible? ¿Cómo alguien se atreve a decir que los judíos todavía tienen una parte importante que hacer como nación? No estoy diciendo como individuos, porque la iglesia cristiana se conforma de individuos y la iglesia es un pueblo, pero ya no definido de forma racial, sino que dicho sea de paso, hay una razón por la cual el pueblo, por la cual Dios escogió un pueblo y no hizo una iglesia en el antiguo pacto.
No entraremos en eso ahora. En algunos de los otros dos videos hablaremos acerca de eso, sobre este tema. ¿Ok? Así que el judaísmo dejó de ser, básicamente. Cuando se dio esa destrucción en la primera guerra judeo-romana, en el año 70, que el templo fue arrasado y creo que unos 7 distritos de la ciudad de, 6 o 7 distritos de la ciudad de Jerusalén antigua, ¿qué vino pasando? Automáticamente los saduceos desaparecen. Sin tener el templo, ya los saduceos no se podían sostener como una facción del judaísmo. Así que, ¿quiénes quedaron? Que pues los celotes todavía seguían por allí peleando, los esenios, dicho sea de paso, también fueron perseguidos, pero los fariseos sobrevivieron. Fariseos, que eran grandes enemigos de Jesús, lograron sobrevivir y poco a poco fueron codificando, fueron escribiendo las tradiciones en distintos documentos. Empieza primero la Mishnah y después el Talmud. Está el Talmud de Jerusalén y el Talmud babilónico, es el más normativo de ambos, del Talmudim, ¿verdad? De ambos Talmudes. Y el caso es que todo ese tipo de exageraciones que los fariseos habían colocado en el cumplimiento de las normas bíblicas del antiguo pacto y también por encima de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, las exageraciones ridículas y las cosas sin sentido, pues cogieron una forma codificada y eso es el judaísmo rabínico que perdura hasta hoy. Así que cuando alguien dice, oh, el judaísmo, los judíos son pueblo de Dios, están queriendo decir que los fariseos, la religión de los fariseos evolucionada es lo que tenemos dentro del judaísmo rabínico. Dicho sea de paso, con esto no estoy diciendo que ellos sean gente maldita, por supuesto que no. No estoy diciendo tampoco que la maldición que ellos estaban procurando que cayese sobre ellos, de su sangre, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Nada de eso justifica, por ejemplo, los eventos trágicos que se dieron en el siglo XX, y tú sabes a qué me estoy refiriendo, cuando el llamado pintor austriaco, pues lamentablemente desvivió con sus políticas, con la ejecución de sus políticas, una cantidad grande de hombres, mujeres y niños judíos. Eso está profundamente mal y también tiene una historia interesante para analizar. Pero no voy a eso. El caso es que el judaísmo, después de la tercera guerra judeo-romana, que termina en el año 136, ahí culmina la revolución de Bar Kokhba, pero en el año 135, sobre las ruinas de Jerusalén, porque Jerusalén fue arrasada, se construyó una ciudad romana llamada Aelia Capitolina. Los judíos se ganaron el desprecio ante los romanos ya odiaban a los judíos, y entonces de allí pues se dio una gran diáspora ya. Jerusalén dejó de ser una ciudad judía y dentro del estudio pues se pasó de la tradición oral a los textos, como ya te mencioné, Mishnah, y de la Mishnah a ambos documentos Talmud, ¿verdad? El Talmud de Jerusalén y el Talmud babilónico. Y hay que decir que si bien es cierto que hay muchas cosas interesantes para leer o estudiar dentro del Talmud, hay cosas que son lamentables, como por ejemplo algunas expresiones de odio contra Jesús, que si bien es cierto, no estamos hablando de que esas expresiones de odio se estén predicando o enseñando hoy entre los judíos, sí marcan la historia de odio de la nación judía hacia la figura de Jesús y hacia la iglesia cristiana en términos generales. Podemos hablar de documentos como Sanedrín 43A y Gitín 57A. Uno de ellos, que dicho sea de paso, no son cosas fiables, son fantasías que se creaban, habla de Jesús, del Espíritu de Jesús, viniendo del infierno a hablar con una persona para decir qué debía hacer para evitar llegar al lugar del castigo. Y cuando esta persona le pregunta, ¿y tú en qué estás siendo castigado? Pues por hablar en contra de las palabras de los sabios, yo estoy en un pozo de excremento hirviendo. Así que eso estaría pasando con Jesús. Estaría en el infierno en un pozo de excremento
viendo. Y la realidad del caso es que, ¿de dónde sale esta idea de colocar a los judíos como una parte importante dentro de los últimos días, dentro del cumplimiento de la profecía, incluso para decir que hay dos pueblos de Dios corriendo en paralelo? Pues mira lo que pasa, hay varias ideas que podemos decir en cuanto a esto. Una de ellas es que cuando tú no tienes una metodología clara, lo que yo vengo diciendo desde hace ya tiempo con mis videos, para poder estudiar la Biblia y leer la Biblia como tú piensas, vas a cometer muchos errores. En el libro de Apocalipsis se habla de las 12 tribus de Israel y hay personas que toman eso como un asunto totalmente literal. Cuando el libro de Apocalipsis habla de las bestias con cuernos, y también el libro de Daniel, que es su antecedente, habla de un cuerno que habla, y también de un monstruo con dientes de hierro y uñas de bronce, y todo eso es simbólico, es parte de un estilo literario. Y cuando se menciona, por ejemplo, de que alguien es verdadero judío en el libro de Apocalipsis y que está la sinagoga de Satanás, etcétera, etcétera, está utilizando eso para hablar acerca de la iglesia y lo está diciendo en unos términos en clave, en simbolismo. No podemos considerar que las 12 tribus de Israel incluso estén vivas al sol de hoy, porque debemos recordar que hubo un tiempo en que, y esto lo digo para descartar eso de que las 12 tribus de Israel, tal como menciona el libro de Apocalipsis, sea algo literal. Recordemos que después de la muerte de Salomón, el pueblo de Israel, después de haber estado en su mayor esplendor, se dividió. 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. ¿Qué vino pasando? Que en el año 722-723 a.C. vino a Siria, arrasó con el lugar, se llevó esa gente de la parte norte de Israel y esas tribus se perdieron, se mezclaron con toda aquella población. De allí que lo que quedó fue la tribu de Judá y la tribu de Benjamín y los levitas. Y como la tribu de Judá era la más grande, de ahí es que de un tiempo en adelante se les empezó a llamar judíos. Así que no podemos ni tan siquiera rescatar las tribus perdidas de Israel. ¿Cómo nos podemos poner entonces a pensar que lo que dice el libro de Apocalipsis tenga algo de literal? Son tonterías y es fantasía. Del otro lado también hay un asunto de carácter psicológico con las personas, de que siempre como que todo el mundo carga con algún tipo de nostalgia y piensan que en el pasado las cosas fueron buenas, en el presente las cosas son malas. Y piensan que si yo puedo rescatar algo del conocimiento que tenían los judíos, etcétera, etcétera, y algunos incluso se ponen hasta nombres judíos, quieren celebrar las fiestas judías que quedaron totalmente caducas porque eran parte de la sombra y no de las realidades, como dice el libro de Hebreos, y al final del día todo son tonterías. Esto de querer, en vez de decir Jesús, decir Yeshua, en vez de hablar acerca de la Biblia, hablar acerca de la Tanaj. Al final del día eso no cumple ningún tipo de propósito. Tú hablas en español, por eso estás escuchando este video aquí claramente. Tienes una Biblia en español. Si tú quieres de verdad aprender algo acerca del pasado y de los conceptos que Dios enseñó al antiguo pueblo de Israel, pues aquí está el Antiguo Testamento. Pero qué interesante que muchos de esos evangélicos, y aquí es que vengo a mencionar también algo de este video que coloco en pantalla, donde hablé acerca de las divisiones del cristianismo y dije que yo consideraba que había bastante similitud entre los evangélicos y los pentecostales, si bien técnicamente no son lo mismo. Y aquí hay un punto de unión, porque hay muchos, no todos, pero muchos pentecostales que son dispensacionalistas y que también creen en eso de dos pueblos de Dios. Qué interesante que muchos de esos cristianos evangélicos y cristianos pentecostales que son dispensacionalistas, que creen en dos pueblos de Dios, a la misma vez que creen que los judíos son llamados por Dios y son hijos de Dios, no creen enteramente en todo lo que presenta el Antiguo Testamento. Descartan partes. De hecho, muchos de ellos ni tan siquiera, bueno, me he encontrado con personas, con individuos que se niegan a estudiar el Antiguo Testamento porque dicen, eso es del pasado, lo nuestro es el Nuevo Testamento.
Y ahí es que notamos que estamos viviendo en un mundo de mucha tergiversación y muchas cosas lamentables, y tú debes estar realmente basándote en lo que dice toda la escritura, la sola escritura. Tal como se enseñó en un video pasado, scriptura sui ipsius interpres, la Biblia es su propio intérprete, que la misma Biblia te informe, que ella misma te diga lo que significa lo que está escrito aquí. Y hay que olvidarse de muchos conceptos teológicos rebuscados que al final del día no llegan absolutamente a nada. Así que hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Espero que este video te motive a estudiar más la Biblia y a no creer lo que digan por allí algunos teólogos o pastores modernos. Y como siempre, que la paz de Dios sea contigo. Gracias por ver el video.